La leyenda negra no es otra cosa que la falsa historia de España contada por los enemigos de España. Primero por Holanda, después por Inglaterra, que la hace política de Estado, después por los Estados Unidos, incluso después por la Unión Soviética. Esa leyenda negra, lo que le dice a uno, violaciones, muertes, asesinato, y el oro que se robaron de América. Y uno se pregunta, si a España solo le interesaba el oro, ¿por qué decide fundar un rosario de universidades en América? ¿Por qué? ¿Por qué a una potencia que solo le interesa el oro, que solo le interesa a América para ir, robar y expoliar, y que es una potencia asesina, ¿no está?, que masacra, que viola? ¿Por qué decide fundar universidades? Es una cosa rara, ¿no? Alguien va a robar un lugar, quiere robar esa tierra, y entonces resulta que se dedica a fundar 30 y pico de universidades. 80 y pico de años antes que se fundase la Universidad de Harvard, se funda la Universidad de San Marcos en Lima. ¿Iban ahí los blancos? No, iban los mestizos, los indios, fundamentalmente indios y mestizos, porque los españoles llegan ahí y comienzan a mestizarse. ¿Y por qué alguien que solo va a robar, matar y asesinar comienza a mestizarse? Cuando yo voy a un lugar, una potencia va a un lugar a robar, matar y asesinar, lo que funda son puertos. Puertos porque sabe que tiene que huir lo antes posible antes que haya una reacción popular y los eche. Entonces hay que estar cerca del puerto para huir. España siembra un rosario de ciudades en 40 años, desde Santa Fe de Bogotá, en el medio, se entiende, de Colombia, y otras en el interior, lejos de los puertos. No para escaparse, ¿no? Sino, si uno es para escaparse, ¿para qué la funda? Se entiende, en el interior, pero ustedes comprenderán que América no es España. Cuando digo el interior, quiere decir que una ciudad como la de Córdoba está lo más cercana del mar a 1.200 kilómetros y que la separa del mar una montaña gigantesca que tiene casi 6.000 metros de altura. Es decir, una vez que uno funda una ciudad ahí no es para escaparse, es para quedarse ahí. ¿Y por qué? Si España viene a robar, matar, asesinar, violar, ¿por qué se le ocurre fundar, también digo y siempre repito la palabra rosario, un rosario de hospitales? ¿Por qué? ¿Con qué interés? Alguien que está ahí, que va para robarse lo que esté, tiene que fundar, ¿con qué necesidad tiene que fundar los hospitales? ¿Por qué? ¿Y por qué funda hospitales gratuitos? ¿Por qué la asistencia sanitaria en Lima era absolutamente gratuita? Es decir, blancos, indios, mulatos, negros, pobres, ricos, bastaba que se llegue al hospital para ser atendido. Claro, me decían algunos, no, pero esos hospitales deberían ser horribles. Bueno, no tanto, porque los ricos de Europa, cuando podían, viajaban a México y a Lima para curarse, porque la quinina, no se olviden ustedes, se descubre en Perú y Ecuador. Y cuando no se podía curar la malaria en ninguna parte del mundo, hacía ya tiempo que se curaba en Perú y Ecuador, en los hospitales peruanos y ecuatorianos. Ahora, fíjense ustedes, funda hospitales, funda universidades, funda colegios. El Colegio San Pablo en Lima tiene 4.000 libros en su biblioteca, mientras que Harvard, si se la puede considerar una universidad, porque en realidad era un college. La diferencia es notable, ¿no? Una universidad es cuando hay varias carreras que se estudian, la otra se estudia una sola. Tiene 4.000 libros y Harvard 400. ¿Por qué? Porque una potencia que va a robar, matar, asesinar, se le ocurre llevar una imprenta, después varias imprentas. Y 100 años que existe una imprenta en la América del Norte anglosajona, ya se están imprimiendo libros en México. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué esa potencia que va a robar, asesinar y matar, se le ocurre tomar la lengua quechua, tomar la lengua náhuatl de los aztecas y decirles, yo voy a enseñarle a ustedes a escribir en su propia lengua y darle su propia gramática? 15 años antes que existiese la gramática inglesa, ya España con sus sacerdotes, con sus anegados sacerdotes, había creado la gramática azteca, náhuatl, 15 años antes. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué España manda a sus mejores profesores? Pocos saben que el mismo Cervantes anotó para ir a América.
No pudo ir, pero se anotó para ir a América. ¿Por qué? Manda a sus mejores profesores. Los enemigos de España no nos dejaron reflexionar sobre el porqué. Porque los enemigos de España crearon la leyenda negra. Formaron un tribunal de la historia. Un tribunal de la historia que tiene las manos manchadas de sangre. Todos tienen las manos manchadas de sangre, España también, y entonces no hay nada por lo que pedir perdón. Porque todos somos iguales, de malos, todos tenemos las manos manchadas de sangre, todos somos asesinos. Pero vuelvo a la primera pregunta, ¿por qué España entonces fue distinta? ¿Por qué? ¿Por qué sembró universidades, colegios? Bueno, todo el mundo dice, España tiene que pedir perdón, todos los dirigentes políticos, laicos y religiosos, todos. España tiene que de rodillas pedir perdón. ¿Por qué España fue distinta? ¿Por qué sembró universidades, colegios? ¿Por qué? Piensen un poquito. ¿Qué potencia colonialista que solo le interesa robar, matar, asesinar, se le va a ocurrir, en qué cabeza cabe, enseñarle a aquellos que son indios, mestizos? No ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad que una potencia le enseñe al supuesto súbdito y colono que tiene derecho, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, los enemigos de España no nos dejaron reflexionar sobre el por qué. ¿Por qué? Porque la obra de España en América, más que una empresa, fue una misión. Una misión del pueblo español, que se volcó a estas tierras con lo mejor que tenía, su cultura y su fe. Misión de los conquistadores, que en 50 años recorrieron a pie el continente, fundando pueblos y mezclándose sin miedo con los indios. Misión de los misioneros, que volcaron en estas tierras una tenaz voluntad de organización. Fuimos forjados por España, que más allá de las contradicciones y los límites en la concepción histórica, nos deslumbra con sus leyes de mujer maravillosa, que la historia daría en llamar Isabel la Católica. Más claro, canta un gallo, de por qué España no tiene nada por lo que pedir perdón, porque la obra de España en América fue una misión. Claro que se cometieron errores, claro que se pecó, y se pecó mucho, porque cuando España peca, pecan grande, ¿eh? No, todo lo hacen grande España, nada en chiquito. Si hay que pecar, se peca bien. Pero si el árbol nos permite ver el bosque, veremos que el mundo anterior era un mundo terrible, un mundo de crueldades fantásticas, un mundo que lo que hoy consideramos México a la mitad, había un imperialismo antropófago que terminaba todos los años con la vida de 20.000 personas. No me atrevo a decir que la cifra de 150.000 es falsa. España no conquistó México. España fue distinta. Fue distinta esa España de Carlos. Y fue distinta no tan solo porque España era católica, porque católica o nación católica también era la nación portuguesa, la nación francesa. Y vaya que hicieron desastres los portugueses en el Brasil y los franceses en sus colonias. Veamos el África, ¿dónde están las universidades? ¿Dónde está el rosario de universidades fundada por Francia en África? ¿Dónde está el rosario de hospitales fundados por Francia en África? Fue distinta y valga mi homenaje, mi humilde homenaje, porque existió una mujer maravillosa, esa mujer que la historia dio en llamar Isabel la Católica. Es la impronta de Isabel la que le dice a los españoles, como su testamento político, esas personas no serán jamás esclavos, serán personas libres. Esos territorios que ni siquiera ya sabe cómo se van a llamar, no serán territorios coloniales, sino que serán reinos, reinos en igualdad de condiciones. Y uno podría preguntarse, cualquiera de ustedes, ¿es que el pueblo español acompañó esa decisión de Isabel? ¿Es que las autoridades posteriores, su nieto, su bisnieto, acompañaron esa decisión? Sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque España era distinta. Y era distinta porque había sido forjada en 700 años de lucha contra el imperialismo más cruel que conoce la historia. No hubo tolerancia de parte de ese imperialismo, que avasalló y conquistó la península ibérica y se llevó 20.000 esclavas, jovencitas, vírgenes, a Damasco para que sirviesen en Damasco como esclavas sexuales en los harenes de los distintos jefes. España enfrentó ese imperialismo 700 años y eso forjó una personalidad muy especial,
Cuando Carlos llega a España, jovencito, 17, 18 años, mucho poder. Él cometió muchos errores, yo hubiese cometido mucho más, 17, 18 años siendo emperador. Válgame Dios, como uno se le sube las cosas en la cabeza, ¿no? Él era un caballero, había sido educado en los principios de la caballería por su tía. Era leal, generoso, valiente. Estaba acostumbrado a charlar con caballeros, personas leales, valientes, generosas. En toda Europa había caballeros, sí, es verdad, pero eran una minoría. Y cuando Carlos llega a España, se cae, se sienta, se cae de traste. Permítanme la expresión. ¿Por qué? Porque se da cuenta que era un pueblo de caballeros. Todos los españoles eran generosos, valientes, leales, dispuestos a dar la vida por el otro, porque habían sido forjados en 700 años de lucha contra un imperialismo más cruel que ha conocido la historia y que le había arrebatado su territorio. Porque en esas noches que se estaba encerrada una pequeña fortaleza castellana en la llanura, en cualquier momento podía llegar al enemigo y entonces el señor y el siervo, el que trabajaba cuidando el ganado y caballos, era igual que el otro, porque en la lucha todos estaban igualados, porque todos tenían que defenderse unos a otros. Todos eran valientes y generosos. Entonces ese pueblo acompañó la decisión de Isabel. Y por eso ese pueblo no hizo imperialismo en América. La guerra, la reconquista forma el alma española. Por eso sus virtudes fueron el coraje, la fe, la hidalguía, la generosidad. El castellano valía más cuanto menor fuese su capacidad de miedo. El honor consistía en ser valiente, leal y generoso. Lo demás contaba poco. Era una moral heroica. Lo importante era el valor para afrontar la muerte, para mantenerse leal, para dar generosamente su dinero a quienes lo necesitasen, más que él. Era una moral señorial, como solamente tenían más allá de los Pirineos los señores educados para proteger la vida y la familia de sus vasallos. Por eso, la obra civilizadora de España, cumplida en tierras de América, no tiene parangón en la historia. Es única en el mundo. Su empresa tuvo el sino de una auténtica misión. Ella no vino a las Indias ávida de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimida y saboreado el fruto. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel, de atraer a los pueblos de Indias y convertirlo al servicio de Dios. Venía para que esos pueblos se organizasen bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. No aspiraban a destruir al indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Por eso, señores, permítanme ustedes que le diga que más allá de los errores, de los abusos, porque si no sería España un pueblo de ángeles, y no es un pueblo de ángeles, sino de hombres con virtudes y con defectos. Por eso España no tiene nada por lo que pedir perdón, porque nos dejó lo mejor que España tenía, hizo lo mejor que pudo en América, y de eso nosotros, los que tenemos un poco de conciencia histórica, los que no estamos nubilados por la ideología, todavía tenemos memoria y damos gracias a España. España no tiene nada por lo que pedir perdón. Muchas gracias.